Estoy en el capítulo 34 de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Verso 14, ¿me está siguiendo? En buenos pastos las apacentaré. Diga conmigo, en buenos pastos. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Extraordinario este pasaje. En esta noche, bajo ese lema, la simpleza del Evangelio, una serie de sermones que vengo preparando, quiero hablar de 10 características de ovejas. O sea, 10 tipos de ovejas distintas a la que el Señor, y en este caso a través de la investidura del pastor, nos toca, valga la redundancia, pastorear, conducir, alimentar, nutrir, consolar, exhortar, disciplinar y hasta retar. ¿La quiere escuchar? ¿Cuántas ovejas tengo ahí? A ver, levante su mano. Yo soy una oveja suya, diga conmigo. Ok. Y es extraordinario, Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Él dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aún yo cuando sea pastor, o el pastor Juan, somos ovejas del Señor también, ¿verdad que sí? Ahora, qué interesante cuando Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. No está diciendo que el pastor sea un mártir y que va a morir por sus ovejas, no necesariamente. No hay tremendos riesgos al punto de tener que exponer su vida por una oveja. Sí es cierto el cansancio, sí es cierto el desgaste, sí es cierto un montón de consecuencias que pueden llevar, es cierto agravantes que tiene el oficio pastoral. Pero cuando dice el buen pastor su vida da por las ovejas, está diciendo, en otras palabras, inversión de tiempo, cuidado, responsabilidad, negación y tantas otras cosas. Pero no quiero hablar hoy del rol del pastor, sino del rol de las ovejas. Ahora Jesús es el buen pastor. Y David dijo en el Salmo 23 tan conocido, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él se pone en rol de oveja, porque qué mejor gráfico tenía David que el hecho de él haber sido también un pastor, cuidando esos animalitos que grafican nuestra naturaleza cristiana, crédula, ingenua, inocente en las manos del Señor.
Ahora, sin más, vayamos al texto. Primero, dice en el capítulo 34, verso 4, 34, 4, dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Para ser honesto, el texto es una reprimenda, un reproche a lo que no habían hecho los sacerdotes y los profetas con el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Jesús, o en este caso el Señor, Dios, está señalando la inoperancia de aquellos que habían sido puestos para conducir, para pastorear, y no lo habían hecho, o lo habían hecho mal. Pero luego en el verso 16 del capítulo 34, lo que acabamos de leer hace un momento, dice: yo buscaré la perdida. Quiere decir que cuando el pastor, visiblemente hablando, se va de sus manos la posibilidad o la capacidad de poder pastorear a una persona, en este caso una oveja, es Dios mismo el que saldrá en busca de ella. ¿Me está entendiendo? Más allá de la inoperancia de los hombres, es Dios quien está detrás tuyo. Más allá de la inoperancia de aquellos que no puedan conducirme o tratar conmigo, con mi carácter, con mi persona, con mi conducción diaria o con el cuidado de mi vida, Dios lo hará por sobre cualquier hombre. Esto no hace que la oveja sea independiente y que diga, bueno, Dios es mi pastor. Verso 16: yo buscaré la perdida. Diga conmigo, la perdida. La perdida no significa aquella oveja rebelde, obstinada, que quiere irse por sí misma del rebaño y buscar sus propias pasturas. Cuando hablamos de la perdida, nos da la idea de que el rebaño fue conducida a un vasto acopio de hierba y que la oveja, está comprobado científicamente, que no puede ver más de 10 metros. En otras palabras, la oveja es miope. Así que no se persiga, se usa anteojos y no lee la Biblia. La oveja no tiene mayor capacidad de visibilidad que 10 metros. Por eso es que el pastor las tiene que conducir en rebaño. Y por eso es que la naturaleza de la oveja es una naturaleza no independiente, sino un concepto de rebaño, porque cuando están juntas se pueden ver visiblemente y acompañarse unas a otras. Pero cuando Ezequiel está señalando a la perdida, es literalmente no la que se perdió bajo el pecado, no la que se perdió bajo la rebeldía, bajo la obstinación, sino la que se perdió porque perdió de vista el conjunto. ¿Me está entendiendo? Hay personas dentro de una iglesia, hay personas dentro de un grupo de cristianos que muchas veces se pierde por su falta de visión, por su falta de criterio en función a la vida cristiana. A lo mejor es corto de vista, no puede ver lo que ven los demás, no puede dimensionar la espiritualidad, no puede llegar a entender lo que otros llegan a entender. Todos en una iglesia estamos bajo distintos niveles de crecimiento espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Cuando habla de la perdida, habla de la que perdió de vista al conjunto. A lo mejor podés llegar a ser una oveja dentro del rebaño, pero que está perdida por diferentes razones. No hay que subestimar a la perdida, porque la perdida puede llegar a tener conflictos con su visibilidad espiritual.
La experiencia tuya no significa que sea la experiencia del otro. Lo que vos hayas vivido y ese bagaje y ese andamiaje y esa trayectoria de vida cristiana no significa que el otro la haya tenido. Como dice mi esposa siempre, algunos corren, otros caminan y otros gatean en la vida cristiana, pero todos llegaremos al mismo final. La perdida es a la que el Señor dice, yo buscaré a la que se perdió. Porque los ojos del pastor van a ser los ojos de esa oveja. Donde vos no puedas llegar, donde vos no puedas mirar, el Señor lo hará por ti. Ahora da otra característica, dice el verso 16, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Dijimos que la perdida es una cuestión de naturaleza. Su visión la hizo salirse del conjunto y agarró para otro lado. ¿Hay alguien que haya agarrado para otro lado? Pero acá está hablando la segunda característica de la descarriada. Y esta sí, que es la obstinada. La descarriada es la que recurrentemente pierde el conjunto del rebaño. Es la que hace uso de su facultad silvestre y se va donde quiere. Y el pastor la llama y no escucha. Y el pastor va detrás de ella, la trae y luego se vuelve a ir. Si dice la Biblia que hay una oveja perdida, se perdió por falta de visibilidad. Ahora, si en la Biblia dice que hay una oveja descarriada, es la que se descarría por la propia naturaleza y su facultad de vida silvestre. Hay gente dentro de la congregación, dentro de las filas, dentro del rebaño, dentro de la iglesia cristiana, dentro de la membresía, que también son descarriados. Pero descarriados, ¿por qué? Por lo que Pablo decía en el capítulo 7 del libro de Romanos. El bien que quiero hacer, no hago, sino el mal que no quiero. Hay una naturaleza dentro nuestro con la que tenemos que pelear día a día, tenemos que enfrentar día a día. Hay una naturaleza en la cual no podemos negarla. No existe una persona, aún en la vida cristiana, bajo el nuevo nacimiento, bajo la experiencia de la regeneración, que no tenga que lidiar con su pecado, con sus pensamientos, con fortalezas que se nos ponen en la mente, con temores, con tentaciones, con pruebas. Y eso muchas veces hace que aún involuntariamente pequemos contra Dios. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y lo reivindica el texto cuando dice, buscaré a la perdida. A la que se perdió, la buscaré. La que le faltó visión, la traeré de nuevo al rebaño. Pero también dice, haré volver al redil a la descarriada. Él se encargará de hacerlo traer. Hay veces nosotros queremos hacerle entender a la persona cuestiones que solamente Dios se lo puede hacer entender. Claro que sí, la descarriada se va, hace uso de su facultad silvestre, pero es Dios el que la hará volver y el que tratará con ella, porque cuando alguien se pierde puede ser buscado, pero cuando alguien se descarría, muchas veces hay que hacerlo volver bajo el rigor de la consecuencia vivida. Lo pongo en castellano. Cuando te llega el agua al cuello, cuando ya no das más, cuando el Señor retiró su mano y Satanás te trajo todo tipo de crisis, dolor. Tenemos como ejemplo al hijo pródigo. Cuando tuvo hambre, dijo,
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que cuando el padre lo vio, lo abrazó, lo besó y lo reivindicó. La descarriada muchas veces va a sufrir las consecuencias de su propia desobediencia, pero el Señor aún así la hará volver. ¿Hay alguien ahí? Vamos con la otra. Dice: la perdida la buscará, la descarriada la hará volver. Vendaré la perniquebrada. La descarriada tiene mucha familiaridad con la perniquebrada, porque cuando la oveja tosuda, caprichosa, una y otra vez se aparta del conjunto y del rebaño, el pastor tenía que ponerla sobre sus faldas, agarrar su tendón, su patita y violentamente golpearla contra su rodilla, produciendo una fractura. La oveja, a diferencia de otros cuadrúpedos, no sabe caminar en tres patas, ni siquiera tiene la posibilidad de arrastrarse. Así que, ¿qué hace el pastor? Luego de quebrarle la pierna, la tiene que subir a sus hombros y llevarla en sus hombros. La perniquebrada está relacionada con la rebelde, con la descarriada. Pero también tenemos que ser honestos con el texto. No siempre la perniquebrada es aquella que tuvo que recibir una fuerte disciplina por su desobediencia, sino que la perniquebrada puede haber metido su patita en la hendidura de la peña, buscando esos pastos ocultos pero suculentos, y que luego de su forcejeo y de su caminar desparejo se esguinzó su piernita, y ahora el pastor tendrá que ir en pos de ella para vendarla. Dice: vendaré la perniquebrada. Si estás quebrado o quebrada por las circunstancias de la vida, no es necesariamente por tu rebeldía. Hay veces somos quebrados dentro de los propósitos y de los planes de Dios para que aprendamos a depender de Él. Job lo puso en estos términos: Él hirió y Él vendará. Él hizo la llaga y Él la curará. Hay veces no entendemos los porqué de la vida. ¿Por qué la vida me golpea? ¿Por qué la vida se tornó en contra mío? ¿Por qué las heridas? ¿Por qué la traición? ¿Por qué el disgusto? ¿Por qué los traumas? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dios sabe por qué. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hacemos un repaso. Dijimos: la perdida, la que le faltó la visión; la descarriada, la que hizo uso de su facultad silvestre y se fue; la perniquebrada, aquella con la que Dios tiene que tratar de una forma particular, aunque parezca violenta, pero la disciplina, dice la Biblia, que es la que nos corrige y lo que nos hace maduros en la fe. Pero vamos ahora con la otra. Verso 16, la perdida, la descarriada, la perniquebrada. Y fortaleceré la débil. Nadie puede sentirse subestimado por esto, porque todos en la carne somos débiles. El mismo apóstol Pablo, que nos da cátedra de la vida cristiana y nos muestra nuestras debilidades y nuestra fortaleza, nos muestra cómo ser victoriosos en el Señor. Él mismo dijo y se adjudicó decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos leyeron ese texto? Y cuando uno lo ve al apóstol Pablo diciendo eso, dice: este es un hombre invencible, este es un hombre inquebrantable, porque bajo el poder del Señor todos somos fuertes. Pero en 2 de Corintios capítulo 12 vemos a otro Pablo vulnerable, hasta con un tinte de fracaso y de frustración, diciendo:
hay un emisario de Satanás que me abofetea, lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Un aguijón en mi carne. Y el Señor le ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el apóstol dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. ¿Te consideras débil en algún área? ¿Te consideras vulnerable en algún área donde siempre estás a la defensiva? Me pueden tocar cualquier área de mi vida, pero no esta, porque ahí es mi punto dulce, es mi punto débil, es donde me quiebra la circunstancia. Siempre hay una oveja débil. No débil en función a su naturaleza, sino en función a un punto vulnerable en nuestra vida. A lo mejor en lo que uno es fuerte, otro es débil ahí. Y en lo que ese mismo es débil, el otro es fuerte en esa área. Pero ¿qué dice el Señor que hará con la débil? La fortaleceré. ¿Hay alguien débil en esta noche? Dentro del rebaño del Señor será fortalecido por esta palabra. Pero sigue la lista. Voy a hacer un repaso. La perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil. Pero escuche lo que le voy a decir ahora. Mas la engordada y la fuerte la destruiré. Las apacentaré con justicia. Cuando habla de destruir, no está hablando del sentido literal de deshacer despiadadamente. Cuando dice destruiré y abajo dice la apacentaré con justicia, está diciendo con esta voy a tener un trato especial. Es como cuando el pastor te dice vení a la oficina que quiero hablar con vos. ¿Qué hice? Decís, ¿no? ¿Nunca te llamó el pastor a la oficina? ¿A cuántos nunca llamé a la oficina? Anota, a ver, Nancy. Dice que la engordada y la fuerte la tratará con justicia. Mira, la engordada y la fuerte la quiero dejar ahí porque con esta te vas a hacer un plato fuerte. Quiero que vayas al 34.4 conmigo. 34.4, ahí nomás. Dice, no fortalecisteis las débiles, ya hablamos de la débil, ni curasteis la enferma. Así como hay ovejas perdidas dentro de la iglesia, así como hay descarriadas dentro de la iglesia, así como hay perniquebradas dentro de la iglesia, hay débiles, también están las enfermas. Y cuando hablo de enfermos hablo en 2 sentidos. En el sentido literal, precariedad de salud, pero también cuando estoy hablando de la enfermedad, hablo de aquellos que son vulnerables a los contagios del pecado. La enfermedad en sí aquí se refiere a la que fue mal parida, la que tuvo un dar a luz conflictivo, conflictuado. Zacarías habla, mejor dicho, Malaquías habla, y los sacerdotes hay un reproche hacia ellos. Porque cuando iban al altar a ofrecer un animal, una ofrenda vacuna, ovejuna, dice que algunos ofrecían la que había nacido deforme, o la que tenía un ojo emparchado, o la que había tenido alguna herida, alguna sarna. Eso era lo que ofrecían los sacerdotes. Quiere decir entonces que dentro del rebaño estaban aquellas que tenían una salud precaria, que de algún modo se habían lastimado, que nadie les había curado la herida y que la mosca había dejado su quereza, su infección, y el pastor no los había tratado como debieron haber sido tratados. Cuando hablo de la enfermedad, hablo de ese término que a lo mejor está familiarizado con la sanidad interior, aquellas enfermedades del alma, aquellas que nadie puede ver visiblemente, aquellas que la persona puede aparentar ser fuerte, estar vigoroso, pero que por dentro está lleno de heridas, de traumas, enfermedades psicosomáticas llamada depresión, angustia, trastornos de ansiedades, bipolaridad, cambio de personalidad, de temperamento.
tantas otras cuestiones que tienen que ver con nuestra salud mental. Sí, hermanos queridos, son parte del rebaño del Señor. Aún aquellos que a veces miramos con menosprecio porque les cuesta consagrarse. Aún aquellos que los vemos desde una perspectiva humana y los tratamos de carnales. ¿No será que esa supuesta carnalidad está disfrazada de una enfermedad del alma en la que quisieran consagrarse como otros pero no pueden? En la que quisieran servir como otros pero no califican. Si hay algo que me muestra el texto es que no siempre en la vida cristiana se es exitoso. No siempre en la vida cristiana todos calificamos de la misma manera. Sin embargo, Dios sí nos ama a todos por igual. ¿Hay alguien ahí? Nosotros como hombres juzgamos mal. Nosotros como hombres somos los que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no somos capaces de diferenciar la viga que nos impide ver correctamente. La enferma. Miqueas 4:6, un minuto, vamos para ahí. Miqueas 4:6. Profeta menor. Dice de esta manera, Miqueas, contemporáneo a Jeremías 4:6 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. ¿Se dio cuenta? Que a la descarriada, ¿quién fue el que la afligió? Hola. ¿Quién fue? Dios. ¿Por qué tiene que afligir a la descarriada? Porque es una descarriada. Y porque hay veces Dios tiene que tratar con ella, ¿verdad? La que afligió es Dios, el artífice muchas veces de nuestro sufrimiento. Sí, lo hizo con Job, lo hizo con José, lo hizo con Jacob, lo hizo con Moisés, aún con el apóstol Pablo, los tuvo que afligir para que aprendieran disciplina. Pero dice el capítulo 4, verso 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea. ¿Por qué cojea la oveja? ¿Recuerda el episodio de darle fuerte a ese tendón contra la rodilla hasta provocar una fractura? La que cojea es la que aprendió la disciplina. Es la que ahora camina renga dentro del rebaño, pero esa renguera tiene un origen. Dios trató con ella. Pero ¿sabés qué significa también la que cojea? Aquella que tiene un pie adentro y un pie afuera. Un pie está bien en el camino orientada y el otro pie constantemente se sale del camino. Es que tenemos también la que cojea dentro de la iglesia. La que está con un pie adentro y un pie afuera. La que nunca se termina de consagrar. La que un día está a los aplausos delante de Dios y mañana está en el tropitango. Porque cojea, porque un pie está dentro y porque un pie está afuera. ¿Me está siguiendo? Quiero volver, ¿sabe a cuál? A la engordada y la fuerte. ¿Me sigue? Ahora, capítulo 34 de Ezequiel. Voy redondeando. Capítulo 34 de Ezequiel. Verso 20. ¿Por qué le dije que a la engordada la dejaba para después? Para que usted vea lo que ocurre. Ahí va. Por tanto, verso 20. Así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Hay ovejas gordas en la iglesia?
¿Hay oveja flaca en la iglesia? Ya sé, usted lo está viendo desde la perspectiva humana, carnal, visible, la que tiene que meterse dentro de la ropa. No. Cuando dice la oveja gorda y la oveja flaca, es una que se nutre, una que come, una espiritualmente más robusta y la otra más dejada, más desganada, más irresponsable. Puede aplicarse desde esa óptica. Pero cuando aquí dice juzgaré entre la oveja flaca y la oveja gorda, entre oveja y oveja, Dios tiene que intervenir. ¿Sabe qué? Hay veces el pastor es el que toma las riendas de una vida, de una persona, de una relación, de una familia, los pastorea, los aconseja, los guía y todo lo que puede corresponderle a un pastor desde su oficio. Vendarla, restaurarla, sostenerla, hacerla volver, buscarla, etcétera, etcétera. Pero aquí es Dios mismo el que juzga entre oveja y oveja. ¿Por qué? Sería la pregunta. Capítulo 34, verso 20. Entre la oveja gorda y la oveja flaca. Verso 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. A ver, los que tengan a alguien cerca, empújenlo con el hombro. Correte, decile. Esto hacían las ovejas. ¿Ve cuánto nos parecemos a estas ovejas? ¿Por qué una era gorda y la otra era flaca? Porque cuando una pobre flaca iba a querer comer ese capullo de pasto, venía la gorda y le decía, esto es mío. ¿Me sigue? ¿Estoy graficando bien? ¿Sabe que esto mismo ocurre en la iglesia? Hay gente que, haciendo uso de su facultad, a lo mejor mucho más fuerte, más fortalecida, más experimentada, más robusta, más capaz incluso, en vez de dejar que la otra débil crezca, se fortalezca, se nutra, ¿qué hace? Lo corre, lo hace a un lado, lo subestima, no le importa a su hermano. El típico acaparador, el típico acaparador, el típico que quiere copar él y desplazar al resto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien ha tenido esta hostil experiencia? Esto lastima. Esto duele. Y a veces el pastor no sabe qué hacer frente a esto. Pero mi texto, ¿qué dice? Que Dios juzgará entre la gorda y la flaca con justicia. Porque no hay derecho que los más fuertes opriman a los más débiles. Cuidado con esto. Estoy hablando y estoy haciendo una radiografía de nuestras relaciones, de lo que es la membresía, de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que somos los creyentes entre nosotros. Dice, haré justicia, porque no solamente le empujó con el hombro, el costado, sino que acorneasteis con vuestros cuernos a las débiles. ¿Sabe qué? La crítica, de vuelta, la crítica entre nosotros. Es como si alguien te acorneara. La crítica desplaza a las débiles. Así como el acorneamiento de una más fuerte sobre otra débil la lastimaba, la corría, la sacaba.
De la misma manera, muchas veces hay gente que se puede llegar a ir de una iglesia o de un rebaño, de una congregación, porque otros más fuertes tomaron esta despiadada actitud, acornearla, correrla, sacarla. Es terrible. Podemos llegar a encontrar cierto humor entre estas pobres bestias, su manera de manejarse, pero no estamos lejos de los ejemplos que nos da el Señor a través del rebaño. Ahora el verso 22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Cuántos dicen amén? Verso 23, sigamos. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Cuando dice mi siervo David, Jesús en el Antiguo Testamento, ¿sí? David era un tipo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice, y él las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Ahora, la pregunta es, en el verso 14, ya concluyo. Verso 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. ¿Qué es el aprisco? El aprisco no es la pastura. El aprisco es el lugar donde se recoge el ganado de noche. El aprisco es llamado en el Nuevo Testamento el corral comunitario. Obviamente que cada campesino tenía su propio rebaño y su propio corral. Pero ¿cómo haces si te agarra la noche a varios kilómetros y en altura? Y por la hora de la noche los lobos rapaces y las bestias feroces que quieren venir contra tu rebaño. Recordá que hay ovejas gordas, hay ovejas flacas y hay ovejas recién nacidas. Entonces se usaba lo que se llama corrales comunitarios, gigantes, donde cada pastor se metía con su pequeño rebaño y en ese corral comunitario se metían todas las ovejas juntas, ahí se mezclaban todas. Y los pastores iban a comer, a descansar, a dormir, mientras alguien velaba por todo el rebaño en forma general. Al otro día a la mañana temprano, cada pastor empezaba y empezaban a venir sus ovejas. Otros hacían, y cada uno de acuerdo a un gesto, a un sonido emitido, a un gemido, lo que fuere, sus ovejas le respondían. Es ahí donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz o conocen mi voz y me siguen. El aprisco dice, allí, verso 14, dormirán en buen redil, porque van a estar seguras, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. ¿Sabe cuál es nuestro aprisco? ¿Sabe cuál es el lugar donde pasamos las noches de la vida? La iglesia, a donde nos juntamos todos por los peligros de la noche. Es el lugar de cobijo, es el lugar que nos brinda seguridad, es el lugar, el aprisco, donde no hay diferencia entre la gorda y la flaca, entre la perniquebrada y la que cojea, entre la débil y la enferma. Ahí conviven todas y pasan las más oscuras noches de su vida, para que luego, al despuntar el alba y al salir el sol nuevamente, puedan salir a buscar los delicados pastos. La iglesia es el lugar donde nos juntamos todos, más allá de nuestras diferencias, más allá de que algunos pueden llegar a calificar más que otros,
o ser más virtuosos los unos que los otros por cuestiones de vida, experiencias de vida. Pero el Señor dice, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Verso 30 del capítulo 34, cierro diciendo, y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos son ovejas del Señor? No importa tu experiencia. Déjate pastorear. Él te llevará al aprisco y Él te dará los mejores pastos.